Muy buenas, gente. Bienvenidos a otro capítulo de Mangaka sin Fronteras. Soy Juan Albarrán, dibujante de Matagi Gunner, serie que se publicó en la revista Morning de Kodansha entre los años 2022 y 2025 y que actualmente podéis encontrar en España gracias a Norma Editorial y autor también de A Mangaka's Road to Japan, que es un manga que se publica actualmente en la aplicación de K-Manga en inglés y en Comic Days, la aplicación de Morning digital, en japonés, para aquellos que tengáis suerte y sepáis leer japonés. Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues en la línea de los últimos capítulos voy a responder un email de alguien que ha estado escuchando los últimos podcasts y me ha enviado una pregunta que para mí básicamente necesito dedicarle un capítulo entero. El email me lo envió Irene Roga, que es una ilustradora española que, bueno, pues en las redes sociales es fantástica. Muchas gracias, Irene, que me llega siguiendo desde hace bastante tiempo, desde los tiempos que yo tenía un Patreon. Era una de mis patronas. Un Patreon que duró, pues no sé, un año más o menos, porque no daba demasiado trabajo para luego el rendimiento que yo le recibía de él, ¿no? Entonces, bueno, acabé cerrándolo porque además con la serie de Matagi Gunner pues no tenía tiempo para dedicarle todo lo que yo quería, pero aún así Irene pues me sigue desde entonces y me envía un email muy largo, no os lo voy a leer todo, sobre todo porque al principio pues me envía muchos halagos. Muchas gracias por todo el trabajo que estoy haciendo y trabajar en Japón y demás. Y me hace varias preguntas que son muy interesantes. Paso a leer, es un texto largo, pero creo que es interesante de leerlo. Irene dice, esporádicamente doy clases de narrativa en una academia en Sevilla. Y cuando tocamos el tema del manga, generalmente con alumnos que no lo han leído nunca o muy poco, siempre me preguntan qué es exactamente un manga, qué lo diferencia de, entre comillas, otros cómics. Me he estrujado mucho el cerebro para saber responder a esto y dado el tema principal de la clase, la respuesta que encontré se centra más en el flujo de la lectura y en la forma y no en la estética de las páginas. Detalles como que la intersección de viñetas en vertical no coincide entre una línea y otra, ya que ellos leen también de arriba abajo y si las viñetas coinciden se vuelves loco sin saber cuál va primero. Esto es un problema, comentario aquí de Juan, es un problema bastante común cuando empiezas a hacer la composición de páginas. O la construcción de páginas en criterio de 2 en 2, el double spread, que dice ella que también tiene un nombre en japonés, pero que no lo recuerdo porque soy malísima con los nombres. Ya te avanzo que yo tampoco sé cuál es el nombre, lo tendré que buscar. Con una viñeta principal que centra la mayor atención o terminar en la última viñeta con un cliffhanger que le obliga al lector a pasar la página. ¿Qué puedes contarnos tú a nivel técnico, narrativo, estilístico que consideres que es característico y único del manga? ¿Hay preferencias, algo que los occidentales hagamos normalmente cuando dibujamos cómics y que a ellos no les termines de encantar? A ellos, imagino que se refiere al público o los editores japoneses. ¿O allí puede encajar todo también, o allí puede encajar todo siempre que esté bien contado? Bueno, pues este es el email de Irene. Y abre muchos melones, como decimos en España, es decir, que habla de muchas cosas y que es un tema difícil para mí. Primero porque aunque yo he leído manga toda la vida, lo he leído como valga la obviedad, como lector. Porque como autor, y con eso quiero decir que no lo leía analizando lo que estaba o intentando aprender de lo que estaba leyendo, sino bueno, lo leía simplemente por disfrutar sin intentar entender por qué funcionaban las cosas como funcionaban, ¿no? Entonces, como dibujante, solo he dibujado 4 años, y los últimos 6 meses solo como guionista también, que eso creo que es muy importante si estamos hablando de las cuestiones narrativas o de composición de página, porque son cosas que aunque yo como dibujante sí que me encargaba a veces, la verdad es que ya hemos hablado de que el guionista pasaba el storyboard o el Nemu ya un poco con la narrativa un poco solucionada, ¿no? Entonces, bueno, pues mi experiencia es muy limitada, además si tenemos en cuenta que en el mercado americano y en el francés, que trabajé en Estados Unidos 7 años y hice un álbum para el mercado francés, lo hice siempre como entintador, lo cual no estaba ni haciendo trabajo de guionista, estructurando o escribiendo la historia, creando la historia, y luego como dibujante no estaba haciendo composiciones de página ni nada, simplemente estaba haciendo, bueno, simplemente entre comillas, digamos el pulido final de los lápices, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, mi experiencia es limitada
y no sé si me siento preparado para dar una respuesta completa o muy en profundidad a las preguntas de Irene, ¿no? Pero bueno, como mínimo voy a intentar usar el capítulo para intentar explorar estas cuestiones. O sea, me he parado a pensar, admito que casi no grabo el capítulo porque veía que intentaba sacar diferencias y tal, y algunas pues o me parecían muy básicas o que igual son básicas para mí y luego no lo son para otra gente, o no, quizá no iban en la profundidad bueno, que creo que podría tener. Entonces, más como una explicación, aparte de lo que yo voy a explicar, que creo que son las diferencias entre el cómic japonés y el cómic occidental. También esto es una invitación a vosotros, ¿no? A que vayáis a los comentarios de YouTube y que me expliquéis o que me comentéis qué es lo que pensáis, primero, de lo que yo he dicho, y segundo, diferencias que creáis vosotros pues que yo no he dicho, o que sí vosotros habéis detectado y que yo no, de las que no he hablado, ¿no? Entonces, es una cosa que además me interesa, pues eso, aprender hasta de vosotros, ¿no? O sea, yo, como digo, pues llevo dibujando manga pues muy poquito tiempo, 4 años, yo lo considero muy poco tiempo, aunque he dibujado más en mi vida. Obviamente no empecé a dibujar de cero en ese momento, pero seguramente gente que estáis aquí escuchando este podcast, pues habéis dibujado más manga que yo, es posible. Entonces, también me gustaría saber vuestras opiniones al respecto, ¿no? Yo creo, como punto de partida, creo que el lector japonés en general, respondiendo a las preguntas de Irene, está, yo creo, más acostumbrado a la variedad de estilos y de tipos de historias que el lector de cómic occidental. Yo tengo la teoría, aunque no sé si es cierta, no es una cosa que he testeado, obviamente, pero yo tengo la teoría de que aceptarían casi cualquier tipo de historia. Aquí, de verdad, es que les encanta el cómic en general, ¿no? Y también de estilos. Yo creo que estilos estarían abiertos casi a cualquier cosa, ¿no? Sí son buenos. Es decir, si les envías un buen cómic que para ellos puede tener una temática interesante, yo creo que el lector japonés lo aceptaría. Pero mis editores me dicen, que yo tiendo a fiarme mucho de mis editores, que llevan no solo mucho tiempo trabajando, sino que llevan un conocimiento acumulado de la revista, bueno, en mi caso Morning, 40 años publicando manga. Me dicen que no, que en realidad, aunque es verdad que el lector japonés está muy abierto a todo tipo de historias y de estilos, que hay unos límites. Y yo deduzco que los límites están más en el tema de cómo se cuentan las historias, ¿vale? Porque si miramos dibujos, pues podemos ponernos a mirar autores distintos y veremos que bueno, pues, Shin-chan y Akira Toriyama pues no tienen nada que ver con Ryoichi Ikegami, que es muy realista, y sin embargo pues todos son autores que han triunfado y que el lector japonés los ha aceptado, ¿no? De manera masiva, además. De todas maneras, esto es solo una teoría mía. Ya os digo que los editores me dicen que sí, que hay unos límites, ¿no? Entonces yo no sé si, bueno, como digo, es una teoría en el sentido de que quizás los lectores podrían aceptar más de lo que los editores piensan. Quizás los editores están pensando también en apostar sobre seguro y no quieren arriesgar mucho. Obviamente, pues es normal, porque estamos hablando de su dinero, el dinero de las editoriales, y hay que aceptar que ellos pues tomen su riesgo o nos tomen o no los tomen los riesgos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es al menos lo que ellos me han dicho a mí. También creo que es difícil para mí, al menos este capítulo, porque es que creo que voy a generalizar. Es decir, hablar de manga y del cómic americano, por ejemplo, o francés en general, es que es reducir mucho. Porque si hablamos, por ejemplo, del cómic americano, pues no lo sé, podemos hablar de autores como Mike Mignola, Jeff Smith de Bone, o Daniel Warren Johnson, que es uno de los autores más que están petando más ahora en Japón. En Japón, en Estados Unidos, con el cómic americano, tanto en superhéroes como con sus proyectos personales. Y bueno, si miramos el estilo y la narrativa y la manera en que cuentan historias, la longitud incluso de las historias, porque Jeff Smith, Bone, por ejemplo, fue una historia muy larga. Mike Mignola, pues no os digo más, lleva no sé cuántas décadas lleva explicando la historia de Hellboy. Y Daniel Warren Johnson es un poco lo contrario, ¿no? Hace cositas muy cortas. Yo creo que estos autores no se les puede meter en el mismo saco, ¿no? Y en Japón pues tenemos el mismo caso, yo creo. Tenemos a Taiyo Matsumoto,
tenemos a, no sé, Kamome Shirahama o Fujiko Fujio, que es el de, el de Doraemon, bueno, podemos decir que son manga porque están publicados aquí en Japón y hechos por autores japoneses, pero creo que todos estamos de acuerdo en que las obras tienen poquito en común en cuanto a sobre todo estilo de dibujo y el tono de las historias y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de ahí, que yo creo que es difícil de generalizar y encontrar verdades absolutas en este tipo de, cuando comparamos todo este tipo de autores, pues bueno, voy a explicar varias diferencias que se me ocurren a mí y bueno, aunque sí que es verdad que es generalizar, pero bueno, que yo creo que pueden dar una cierta respuesta a las preguntas de Irene, ¿no? Y quiero hablar tanto a nivel visual como narrativo. Es decir, pues ya no solo el estilo, lo que ves, sino a la hora de cómo se explican las historias, ¿no? Pero en general, yo creo que si lo pensamos, el cómic es bastante más homogéneo de lo que pueda parecer, ¿no? Es decir, a la hora de explicar historias con imágenes, hay muchos estilos de dibujo y tal, pero el lenguaje es muy común, ¿no? O sea, si tú lees un cómic, yo creo que los puedes leer todos, casi, casi, ¿no? Es decir, no hay diferencias tan grandes que hagan que, no lo sé, los cómics de americanos los entiendes todos y los japoneses no entiendes nada. Eso no, yo creo que no, eso no existe, ¿no? Y también voy a hablar de ciertas cosas, pero no voy a hablar de lo básico. Es decir, que no sé, que si el manga es blanco y negro, que si se lee de derecha a izquierda, este tipo de cosas, las doy por hechas, ¿vale? Me parece muy obvio y no voy a entrar en este tipo de cosas. También hay otras cosas que yo creo que son muy obvias, pero bueno, me las comento por lo que hablábamos, ¿no? Porque también me ha costado un poco encontrar cosas, quizá por mi falta de experiencia o quizá pues porque en realidad, como comentaba antes, pues hay diferencias, pero quizá no tantas como podamos pensar, ¿no? Empiezo por la parte visual. Yo creo que esto es uno de esos elementos que os comentaba antes que son bastante obvios, yo creo, ¿no? Y es el estilo de dibujo, más allá del blanco y negro y el color, que es el expresivo versus realista. Es decir, en el cómic americano, por ejemplo, se suele tener, en general, sobre todo en el mundo de los superhéroes, un estilo de dibujo más realista, técnicamente yo diría casi mejor muchas veces, además por la velocidad de un mercado y otro. Y yo creo que ese estilo más realista quizá podría gustar, una de las cosas que quizá los editores sí puedan tener razón. No creo que lo vayan a rechazar al 100%, pero yo creo que sí que a los lectores de Japón, según mis editores, les gusta un poco menos el estilo realista. Aunque luego tienes autores como Shinichi Sakamoto, por ejemplo, el de Drácula, Innocent, todo esto que, vamos, que es un estilo, yo creo, más realista, o Ryoichi Ikegami, que aún simplificando ciertas cosas, es verdad que es un estilo más realista que la mayoría de japoneses. Sin embargo, pues eso, como decíamos antes, mucho tipo de estilos, ¿no? Pero al lector japonés yo creo que le gusta más la deformación, la exageración, los dibujos que muestran las emociones que sienten los personajes para que queden claras y que la emoción sea lo más destacado, ¿no? En el cómic americano, pues se suele buscar quizá más el realismo en las proporciones, en la anatomía de las figuras, de los personajes, los fondos también, quizá, ¿no? Pues no sé, hablamos de cómics de superhéroes otra vez, simplemente por generalizar, pues si pasan no lo sé, Spider-Man pasa en Nueva York, pues es Nueva York, ¿no? Es verdad que hay cierto realismo también en el manga, pues en historias contemporáneas que pasan pues quizá mucho en Tokio o aquí en Japón, pero yo creo que el realismo, sobre todo en los entornos del cómic americano, está más enfatizado que quizá en el cómic japonés. Además, sabemos que en el manga muchas veces no se ponen fondos en según qué situaciones, y sin embargo en el cómic americano, por ejemplo, pues suele poner fondo en casi todas las viñetas, simplemente porque es lo que verías, ¿no? Es como si sacaras una foto o bien estás viendo una película de cada plano, de cada ángulo, y pues bueno, en esos planos hay una realidad, ¿no? Y la realidad es que hay un fondo detrás del personaje. Pues yo creo que eso se dibujaría, sin embargo, en japonés todo eso se obvia por varias razones. Primero porque se elige, se ha de ir rápido por el tema del tiempo y por temas de narrativa, pues se elige cuando se pone un fondo
cuando se ha de explicar al lector, pues al principio de la escena, por ejemplo, ¿no? Se muestra la escena, entonces cuando se acerca la cámara a los personajes, pues se le ven más de cerca y, y entonces pues ya se sobreentiende que el lector sabe que se está en esa escena, en ese mismo escenario que se ha enseñado en pues, 2 o 3 viñetas más antes, ¿no? Entonces no se explica eso, o sea, no se dibuja cada vez, se sobreentiende, ¿no? Entonces, bueno, se deja un poco en manos del lector ese trabajo que quizá en el mercado americano pues no se deja tanto, ¿no? Eso yo creo que es una diferencia importante, ¿no? El realismo en general, en general. Em, iconografía. Iconografía yo creo que es una cosa importante, sobre todo en el manga. Yo creo que eso sí, hablaba de Irene, de cosas que son originales del manga. Yo creo que esto hablamos, aquí entramos en una cuestión importante, ¿no? Yo creo que esta es una de las cosas que son originales del manga y yo diría incluso, aunque me estoy tirando un triple aquí, no sé si estoy acertando, pero yo creo que es algo del que es muy responsable Osamu Tezuka y que él es el que originó un poco este lenguaje y se ha extendido y aún lo seguimos usando hoy todos los que dibujamos manga en Japón, ¿no? Cuando hablo de iconografía, ¿de qué hablo? Hablo de determinados recursos que se usan para mostrar emociones o para mostrar acciones en el manga. Os digo el ejemplo más claro, que yo creo que esto lo habéis visto en todas partes, es la típica gota de sudor en la sien o en la frente de un personaje cuando está preocupado, cuando hay tensión o cuando le dan un chasco, ¿no? Cuando siente un chasco y un momento cómico y le pones la gota de sudor en la frente, ¿no? Si lo piensas, en realidad nadie suda cuando está preocupado. Yo no sé exactamente dónde ha salido esto, pero todos asociamos a esa gota de sudor con la preocupación o con la tensión, ¿no? O que, por ejemplo, un personaje tenga espirales en los ojos, en lugar de ojos, cuando está mareado, ¿no? Para mostrar un poco esas vueltas que te da la cabeza, ¿no? Cuando uno está mareado, o cuando está borracho, o algunas cosas de estas, ¿no? Esto es otro icono, ¿no? Entonces, hay cientos de estos. O sea, hay muchísimos que se usan en cualquier tipo de manga, incluso, pues yo diría como más cartoon, más cómico, más alejado de la realidad es el manga, más se usan estos elementos, ¿no? Y luego, pues, por ejemplo, nunca verás, como hablaba antes, a Shinichi Sakamoto usando a personajes con la gota de sudor o las espirales en los ojos. Eso nunca se verá, ¿no? Entonces, también creo que el estilo de Shinichi Sakamoto es menos común en el manga que lo sería en Estados Unidos, es decir, el realista. Así que se usa mucho esta iconografía en general y eso lo podéis detectar en cualquier manga. Cualquier manga de los míos, por ejemplo, o en cualquier manga que leáis, que veréis que los personajes y las acciones y hay, bueno, este tipo de iconos pues no lo sé, cuando alguien se da cuenta de algo hay como una especie de chispa cerca de la cabeza, ¿no? Y este tipo de cosas pues son estos iconos, estos efectos, estos iconos que hacen que un lector inmediatamente entienda cuál es la emoción o cuál es lo que está pasando, ¿no? En la cara o en la mente o qué es lo que está sintiendo ese personaje, ¿no? Entonces, esto yo creo que sí, que es muy diferente y exclusivo de Japón. Creo que también se ha empezado un poco a introducir en según qué tipos de cómic americano, principalmente más influenciado por el manga, y también, pues, no sé, quizá cómic más de humor o cosas así, aunque es verdad que hay poco, algo que hablaré más adelante, hay relativamente poco cómic de humor, única y exclusivamente en el cómic americano, el cómic occidental, yo creo. Europeo quizá algo más, ¿no? Pero sí, esta iconografía es importante. Yo recomendaría a todos los que están intentando hablar japonés, dibujar manga en Japón, que os fijéis mucho en esto y que os hagáis una lista, que empecéis a analizar los manga que leáis y que empecéis a sacar este tipo de iconos y que los apuntéis y que os hagáis una lista lo más extensa posible, porque cuando igual un editor os dice, es que este estilo de dibujo o esta narrativa me parece, o la manera en que expresas los personajes, me parece más occidental, más americano. Ellos van a decir americano porque para los japoneses todo lo que no es japonés es americano, casi casi. Entonces, sobre todo en el tema del cómic, te van a decir, esto os parece americano. Y a lo mejor es que os faltan este tipo de recursos,
¿vale? Igual los personajes necesitan mostrar esa sorpresa o ese sudor cuando se preocupan o ese tipo de cosas. Sí, obviamente encaja con el estilo del manga, obviamente, ¿no? Del que estáis dibujando. Así que eso yo creo que es importante. Otra diferencia a nivel visual, por ejemplo, cuando se dibuja la acción, hablábamos antes del realismo, ¿no? Del fotorrealismo que hay en el cómic americano, y en el cómic japonés pues hay muchos efectos especiales, muchas cinéticas, sobre todo en los mangas de acción. Y no me refiero solo a peleas, sino pues, no lo sé, de deportes y este tipo de cosas que necesitan mostrar dinamismo extremo a veces, ¿no? Como hacer una acción muy, muy dinámica, que sea muy, muy efectiva y que demuestre velocidad o potencia o, no lo sé, habilidad en el caso pues, de deportes, fútbol o tenis o algo así, ¿no? Y, y en el cómic americano, pues parece a veces que estamos viendo un momento congelado en el tiempo, ¿no? Vemos como si fuera una fotografía. Si comparáis páginas y esto es una cosa que podéis hacer muy bien, coger el manga más, no lo sé, por ejemplo, My Hero Academia, que es un manga que yo creo que destaca mucho, no solo por el nivel de dibujo, que además mejora una barbaridad conforme va avanzando, pero también los recursos que usa en este tipo de situaciones, ¿no? De escenas, porque los personajes van cada vez aumentando de poder, cada vez se vuelven más fuertes, y entonces hay que demostrar en viñeta, en la página, ese aumento. Es decir, no puedes mostrar la acción en el último capítulo, cuando los personajes, los últimos capítulos, es la batalla extrema más épica, cuando los personajes son lo más poderoso posibles, que al principio, cuando los personajes pues, se muestran antes de aprender a dominar sus poderes y todo eso, ¿no? Entonces, esa diferencia es muy interesante de ver y analizar cómo el autor consigue mostrar ese aumento de poder, ese aumento de potencia, ¿no? Y se usan mucho estos efectos. Sin embargo, podéis comparar a, no sé, Brian Hitch, por ejemplo, un dibujante británico que lleva muchísimos años dibujando en el mercado americano, Marvel, DC, creo que también ha hecho mucho, sobre todo Marvel, creo que es más conocido. Y, y bueno, pues si miráis páginas de Hitch, pues la acción parece una colección de fotografías, ¿no? O sea, técnicamente Hitch es increíble, a mí me fascina ver el dibujo a nivel técnico, como él es capaz con su imaginación y referencia, supongo, pues dibujar ese tipo de escenas que dibuja, además con fondos súper detallados, con una escala de todo lo que dibuja que es increíble, a nivel como si fuera un blockbuster de una película de verano, ¿no? De estas de acción, estilo Marvel, obviamente, o Michael Bay, una película de Michael Bay de acción explosiva, ¿no? De dinamismo, no dinamismo, de espectacularidad máxima. Pero las viñetas de Brian Hitch no tienen ningún tipo de escena, o sea, de líneas cinéticas, de velocidad, no hay deformación, no hay ningún tipo de recurso que haga que sea más, no lo sé, algo más de lo que es, digamos, como si fuera una fotografía o básicamente la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso son diferencias que creo que son muy importantes, porque si queréis hacer shonen o si queréis hacer incluso seinen, por ejemplo, y bueno, pues queréis mostrar algún tipo de acción, no sé, un cómic de manga de deporte, por ejemplo, pues este tipo de recursos los vais a tener que usar seguro, ¿no? En el shonen yo creo que es mucho más presente, cosas como la deformación también de las cámaras. Pues no lo sé, hay muchas, sobre todo portadas en que, yo que sé, un puño o un pie está muy cerca de la cámara y se deforma mucho, ¿no? Lo que es las proporciones, y eso queda muy espectacular si se hace muy bien. Pues esos son un tipo de efectos que se alejan del realismo y que pues no cuando se dibuja acción, y que en el cómic americano se ven mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente, como decía antes, pues hay mucho tipo de autores, y ahí, por ejemplo, en el shoujo manga, pues este tipo de recursos pues no se usan porque los estilos son muy distintos. Pero sin embargo, pues si hablábamos de shoujo manga, pues también se usa otro tipo de recursos que quizá en el cómic americano pues no verías, para empezar, porque en el cómic americano seguramente no hay tantos cómics dedicados a la demografía de chicas, de adolescentes. Eh, y entonces, pues o románticos, no hay cómics de romance, yo diría, casi casi.
Entonces, pues bueno, los recursos son otros totalmente que en el cómic americano pues quizá no aparecen, aunque es verdad que cada vez más pues hay, e incluso en las grandes editoriales del cómic americano como Marvel o DC, pues hay sellos que ellos o secciones que están intentando dedicar a lectores más jóvenes, de lectores femeninos y tal, para intentar aumentar bueno, su demográfica o la cantidad de lectores el tipo de lectores que leen sus cómics. Y para eso sí que están incluso atrayendo autores que están influenciados por el manga, y eso se nota mucho, ¿no? Lo cual, pues yo aplaudo porque, al fin y al cabo, como más leamos cómics y como más incluso mezcla y experimentación hay a la hora de hacer cómics, pues yo creo que eso siempre es bueno para el medio, ¿no? Bueno, pues para mí esa es la parte visual de todo esto. Yo no sé, me parecen muy pocos puntos, seguramente me he dejado muchas cosas, así que como digo antes, pues comentarme lo que vosotros pensáis. Y ahora pasamos a la parte narrativa, ¿no? A la hora de explicar historias. Y aquí ya sabéis que yo voy a hablar del Kisho Tenketsu, que es, digamos, la base de todo. Y empezamos por ahí, ¿no? Porque para mí hay una diferencia importante, y es que en el Kisho Tenketsu, que, bueno, si habéis escuchado y si no, escuchad los capítulos, hay varios capítulos anteriores en que hablo de qué es lo que es el Kisho Tenketsu y explico, por ejemplo, en el capítulo que analizo un capítulo del manga de Oishimbo, en que hablo bueno, de la historia y cómo se aplica un capítulo en general, ¿no? Y cómo cada parte de ese capítulo pues, está estructurada para responder a esta estructura de narrar historias en Asia, sobre todo en Oriente, y principalmente en Japón, yo creo, que es el Kisho Tenketsu. Vale, uno de los elementos más importantes es el que no hay conflicto, ¿vale? Y era, bueno, me diréis que sí que hay conflicto en manga, y es verdad, pero una de las características principales del Kisho Tenketsu es que no necesita el conflicto para funcionar como historia, o como para que una historia funcione y sea satisfactoria para el lector, ¿no? Sin embargo, en la estructura típica del cómic americano o occidental, que es la que hay varios nombres, pero yo creo que es básicamente todo lo mismo: el viaje del héroe, el inicio, nudo y desenlace, o el círculo de Harmon, que es una estructura muy conocida, pero que es básicamente el viaje del héroe, lo mismo, ¿no? Pues todo este tipo de estructura de la historia y sus variaciones se pueden resumir mucho, es verdad que se pueden resumir mucho de esta manera. Se puede decir: el protagonista quiere algo y tiene un obstáculo que le impide alcanzarlo, ¿vale? Es así. Y entonces eso crea un conflicto pues, entre el protagonista y el obstáculo, que suele ser el antagonista, aunque es verdad que hay veces que el antagonista pues, es, por ejemplo, él mismo o el universo, o no lo sé, no siempre es un bueno contra un malo, pero sí que hay, no lo sé, pues en mangas de Hulk, pues a veces Hulk y Bruce Banner pues son el protagonista y antagonista, ¿no? O sea, es un conflicto además interesante, yo creo que es lo que hace interesante a ese personaje. Y bueno, pues eso, es un personaje, un protagonista que quiere algo, y los obstáculos que le ponen delante el guionista para alcanzarlo. Y eso crea un conflicto, ¿vale? Y ese conflicto es seguramente el punto más importante de la historia. Sin embargo, en el manga y el Kisho Tenketsu se usa, como he dicho antes, mucho el conflicto también, porque me diréis, bueno, pues el manga shonen de lucha, como One Piece, Dragon Ball, o el deportivo como Captain Tsubasa, pues obviamente siempre hay un conflicto ahí, ¿no? Es decir, hay, pues en Capitán Tsubasa, dos equipos y dos jugadores importantes de cada equipo que se parecen rivales a muerte en cada partido, que lo dan todo por ganar, y bueno, One Piece y Dragon Ball pues sí que son luchas a muerte, básicamente, ¿no? Entonces, ahí sí que es verdad que en este tipo de manga, pues el Kisho Tenketsu incluye un conflicto muy grande. Pero también es verdad que hay mucho manga en Japón de tono más costumbrista, o de humor, o pues hablaba antes del shoujo, por ejemplo, que son mangas que casi no tienen, o no, bueno, no diría que siempre, pero que el conflicto básicamente no existe, o se usa muchísimo menos, ¿no? Por ejemplo, no sé, Kochikame. En Kochikame hay un poco de conflicto siempre entre lo que es las acciones de Ryotsu y la gente que le rodea, ¿no? Él siempre está intentando actuar un poco en contra de
de la sociedad y con su interés propio, ¿no? Es decir, él siempre quiere, no lo sé, ganar más dinero, escaquearse del trabajo, cosas así, y siempre en contra, el conflicto está con su jefe muchas veces, que quiere que trabaje y tal. Pero en general es más son historias de, de algo que pasa y de algo que le interesa al mangaka y, no lo sé, sobre pues, carreras de caballos, karaoke, no lo sé, Godzilla, es que hay, bueno, historias de todo tipo y no necesariamente siempre incluyen un conflicto, sino que la historia está más basada pues, en gags de humor, con explicar cosas sobre ese interés que él tiene, ¿no? Otros mangas, no sé, Yotsuba, por ejemplo, que es muy costumbrista, una chavala que vive, vive su vida y le pasan cosas. Otros, pues, no sé, Blank Canvas, que está en inglés, creo que todavía no se ha publicado, aunque creo que han dicho que se publicará en España, de Akiko Higashimura, que es un manga un poco autobiográfico de su historia, ¿no? De cómo, de su vida, de cómo ella empezó a estudiar Bellas Artes y acabó siendo historia de, o sea, mangaka. Y hay un poco, no quiero hacer spoilers, pero sí que hay un poco de conflicto en el sentido de que ella tiene un sensei con el que es un sensei muy estricto, entonces ahí sí que hay un poco de conflicto, pero no es una lucha de uno contra otro. En teoría o en realidad, ese sensei es un aliado de Higashimura y quizá la historia es más el viaje que Higashimura hace para entender que el sensei no era su antagonista, sino que era su aliado, ¿no? Entonces, bueno, es una historia que tiene cierto conflicto, pero que no es el principal y sobre todo, o sea, no es que ella quiera hacer alguna cosa y hay una persona que se lo quiere impedir, como si fuera el sensei, ¿no? Todo lo contrario, el sensei está ahí para ayudarle, ¿no? Luego otro manga, por ejemplo, que este sí que está publicado en España, que yo creo que se entenderá mucho, es el Gourmet Solitario, con guión de Masayuki Kosume y dibujo de Jiro Taniguchi. Un manga muy conocido también aquí en Japón, que hay quizá más conocido por una serie de imagen real, que lleva muchos años que se lleva grabando, y una serie de películas. Muy bueno, por cierto. Yo fui a ver la última película que hicieron aquí en Japón, basado en el manga de Gourmet Solitario. Y bueno, era japonés, me lo entendía a medias, pero siempre son historias muy interesantes, siempre basados en comida, ¿no? Es decir, la historia de este manga es que un salaryman, un hombre de negocios, va a trabajar a algún sitio y acaba su trabajo y dice, pues venga, voy a comer. Y entonces es dónde va a comer y qué observa él en este restaurante y qué le gusta, qué no le gusta. Y le gusta mucho comer y descubrir cosas nuevas. Y entonces, pues bueno, la historia va bueno, es más cultura culinaria, ¿no? Cultura culinaria y a veces cultura de otros países, de otro tipo de cocinas, de otros países, de otros lugares, ¿no? Y ahí no hay conflicto en absoluto. Y aún así es un manga que, bueno, que es súper interesante, que lo lees y te deja satisfecho y que obviamente pues, es disfrutado por millones de personas aquí en Japón y en todo el mundo, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que el Kisho Tenketsu pues, no necesita necesariamente del conflicto para explicar historias interesantes, ¿no? Y bueno, pues esto además da, yo creo, también libertad, mucha más libertad al guionista y al autor mangaka de manga, comparado con lo que es el autor o el guionista en el cómic occidental, ¿no? Donde las estructuras del personaje, pues, o sea, de la historia, son un poco más, menos flexibles. Porque aunque es verdad que cada uno puede hacer lo que quiera, también es verdad que cuando te pones a analizarlo, pues muchas historias se reducen un poco a esto, ¿no? A un personaje quiere algo y tiene un obstáculo que le pones delante. Sin embargo, el mangaka, pues bueno, tiene mucha más libertad y por eso yo creo que hay esta variedad de historias que todo el mundo comenta, ¿no? Es que en el manga hay historias de cocina, de abogados, bueno, de todo este tipo de cosas, de deporte, de cosas, mangas o sea, historias que nunca verás en un cómic americano casi nunca, ¿no? Yo creo que se basa en parte a eso, ¿no? A la estructura y el por qué no necesitas un tipo de conflicto o sea, necesariamente para que la historia funcione, ¿no? Otro elemento yo creo que sí que es único al manga es la longitud. A longitud me refiero a lo largos que son las series. Yo creo que hay muy pocos series de cómic occidentales que lleven, no lo sé, lo que llevan pues Golgo 13 o bueno, yo creo que ninguno. Golgo 13 o One Piece, o sea, series que se llevan décadas dibujando por un mismo autor
que para mí esta es la diferencia, porque podrás decir, bueno, es que Batman lleva 80 y pico de años, y es verdad, pero es que no es una historia. Si yo te hago siempre la misma pregunta, si quieres leer Batman, ¿por dónde empiezas? ¿Por el número uno? Y no, es decir, es una cosa que no se puede hablar de una serie, se puede hablar de personajes que son muy, muy longevos, porque los personajes son muy buenos, como Batman, como Spider-Man, como Superman, etcétera, pero que a la hora de hacer una serie de cómics sobre ellas, pues la estructura es muy distinta, ¿no? Entonces, cuando vemos a un solo autor que maneja todos los elementos, pues se consigue un tipo de cohesión y un tipo de historia que el cómic americano y europeo, yo creo, que no puede mantener porque bueno, tienes que pues, cambiar de autores, cambiar de guionistas, cambiar de dibujantes, y ahí se puede cambiar la esencia o perder la esencia o quizá mejorar la esencia del personaje, pero queda un poco una inestabilidad que en el mundo del manga pues no existe, ¿no? Em, Porque sí, en el cómic americano pues se suelen hacer eso, miniseries de 6, 12 capítulos más o menos, y aunque es verdad que, por ejemplo, en las series indie, no sé, de Image, por ejemplo, pues hay Saga o hay Walking Dead, que duró mucho tiempo, ¿no? Esas son estructuras más cercanas a lo que es el manga, ¿no? Pero son, yo creo, más excepciones que series tan largas pues reciban el apoyo de los lectores durante tantos años, ¿no? Em, pero generalizando, de nuevo, series muy largas en Japón, miniseries más cortas en el cómic occidental, y eso hace que la manera de narrar y la velocidad de la historia en sí pues cambie mucho, ¿no? Porque no es lo mismo que el guionista sepa que tiene 100 o que tiene 1000 historias, 1000 páginas para explicar una historia, ¿no? Obviamente, pues si me pongo en la piel de, pues eso, Eiichiro Oda de One Piece, quieres explicar una historia, sabes, a estas alturas de su carrera y del éxito que tiene, él sabe que tiene el tiempo que él quiera para explicarla, al ritmo que él quiera para explicarla. No tiene limitaciones de ningún tipo, por parte de la editorial y por parte de los lectores, por parte de nadie. Y eso hace que consigamos una historia única y única me refiero en el sentido de que muestra todas las sensibilidades de este autor, ¿no? Es decir, si le gusta explicar las historias a un ritmo determinado o con un tono determinado, con mucho humor, más acción, más, no lo sé, lo que sea, ¿no? Se lo permite. O sea, esta longitud se lo permite. Sin embargo, en Estados Unidos y por ejemplo, en el mercado franco-belga, que se publican pues, álbumes de 60 a 100 páginas, o si hacen en Estados Unidos una miniserie de 6 números de 20 páginas, pues son unas 120 páginas. Cuando tienes que explicar una historia que sabes que tiene que acabar en principio, porque son los proyectos se estructuran así, y tienes el tiempo solamente para explicarla, pues la velocidad y la manera de narrar es otra. Quizá no te puedes explayar o centrar en ciertas cosas o en un estilo más lento, más calmado que tú quisieras, simplemente porque no tienes espacio, ¿no? Entonces, bueno, es una diferencia para mí muy, muy grande en cómo se estructuran las historias. Y se podría pensar incluso que en Japón, como las series son tan largas, que las historias o van muy lentas o que pueden aburrir al lector, porque uno dice, bueno, yo ahora me voy a empezar a leer One Piece, que tiene 1000 y pico capítulos. Pero yo creo que es una de las cosas que hace que el manga tenga el éxito que tiene hoy en día, que conecte a los lectores de la manera que lo hace. Y es porque yo creo que los editores y los mangakas, sabiendo esto, ¿no? De que una serie puede durar pues 1000 capítulos, si se tiene suerte y se hace bien y vende mucho, hay un riesgo importante de que aburra al lector, ¿no? Es decir, la carrera o el reto ya no se convierte en acabar las 100 páginas, sino se convierte en mantener, no en llegar, sino en mantener el interés del lector, ¿no? Y entonces, en Japón se hace mucho hincapié en que cada capítulo en sí sea satisfactorio, incluso si está me refiero a que sea satisfactorio incluso si no son historias autoconclusivas. Hablamos, por ejemplo, de Kochikame o de Oishimbo, que son historias que empiezan y acaban casi siempre en un capítulo. Entonces ahí, bueno, pues se puede entender que cada capítulo tenga su preparación, su presentación de la historia y tenga un clímax y una resolución que sea satisfactoria. Pero si hablamos de series largas con una historia continua, entonces quizá esto no ocurre tanto, ¿no? O se podría pensar que, bueno, si es un arco de One Piece, que no sé cuántos tan comunes debe tener, un arco solo, pues dices, esto pues va a ser aburrido leer algo tan largo, ¿no?
Sin embargo, se hace mucho hincapié en que cada capítulo sea satisfactorio, de una manera o de otra, ¿no? Y eso se hace a través, hablando de nuevo, del Quixotenketsu, en que cada historia ha de tener un momento climático, emocional, cada capítulo, y que pues se puede acabar no simplemente acabando la historia, sino preparando lo que es, pues con un cliffhanger o algo así, como hablaba Irene en su mensaje, preparando lo que es pues, la próxima página o el próximo capítulo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso en Estados Unidos no funciona tanto así. Y si tienes, por ejemplo, 6 capítulos, pues la historia se estructura para que quizá el clímax está en el último capítulo o en el capítulo 5 de 6, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, al principio, pues es quizá más lento, es quizás menos satisfactorio porque te están preparando la historia, porque bueno, pues te presentan los personajes, presentan el conflicto, lo que sea. Entonces, claro, es muy distinto tener un conflicto, perdón, un clímax o un clímax más de lo que es digamos, el punto álgido de la historia, cada capítulo, que tenerlo, pues no lo sé, cada 6 o 7 capítulos, ¿no? Y sobre todo si tenemos en cuenta que pues en el manga japonés muchas series se publican a ritmo semanal, lo que hace que tengas un momento emocionante en tus personajes favoritos cada semana, y sin embargo en el cómic americano se publican un número cada mes, si hay suerte y los autores más o menos cumplen, y eso hace que puedas tener, pues a lo mejor tengas que esperar 5 o 6 meses para poder llegar al momento álgido de la historia que te estás leyendo, ¿no? Entonces, claro, dice la gente, bueno, ¿cómo es que el manga es tan adictivo, ¿no? ¿Cómo la gente se engancha tanto? Bueno, pues aquí lo tienes. Tú imagínate que te estás leyendo ya no a ritmo semanal, sino un tankobon y que te lees a lo mejor 9 o 10 capítulos de golpe, y cada capítulo, cada 20 páginas te está dando ese momento, ¿no? El momento de sorpresa, de que algo emocionante pasa, y te lo deja ahí colgando para que, colgando me refiero sin saber sin que puedas saber qué va a pasar para que leas el siguiente capítulo, ¿no? Entonces yo creo que eso es un elemento muy, 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 muy importante y que viene del hecho de que las historias son tan largas, ¿no? Entonces lo que podría ser, yo creo, un perjuicio, la longitud de las historias, pues en el Japón lo han convertido, o sea, no sé, y yo no sé quién es responsable de esto, sinceramente, pero en algún momento a alguien o a unos autores o algunos editores se le ocurrió de que había que ser más satisfactorio en cada capítulo, y eso lo convierte en el arma que tiene el manga para mí, compitiendo con otro tipo de cómics en el mundo, ¿no? Hablaba Irene de la composición de página y de lo vertical y de las líneas verticales, que sea claridad, todo esto. Y yo estoy de acuerdo en eso, aunque también voy a ser, claro, obviamente se lee de derecha a izquierda, pues eso hay que acostumbrarse. Es una cosa que cuando empiezas a crear manga, pues a veces el cerebro, ¿no? Tienes que darle la vuelta a la página para que las cosas, la narrativa te funcione y sepa el lector, tú y el lector, cuál es la siguiente, claramente cuál es la siguiente viñeta. Pero sí, yo creo que si lo analizamos, dejando de lado esta diferencia, yo creo que no hay, no sé, yo creo que no hay tanta diferencia. Incluso creo que la diferencia no es tanto entre manga y mercado y cómic americano, sino quizá la demografía de cada manga, ¿no? Porque, por ejemplo, nos centramos solo en el cómic japonés. Yo diría que por ejemplo, en el manga shonen de acción, las composiciones de páginas son muy distintas que si lees un seinen o que si lees un manga histórico o si lees un shoujo, por ejemplo, ¿no? En el shonen de acción sí que pues te coges cualquier manga pues no lo sé, de Shonen Jump, por ejemplo, y ahí sí que ves muchas diagonales, mucha ruptura de bordes de viñeta, composiciones más atrevidas que a veces, como dice Irene, perjudican a la hora de la claridad, de saber cuál es lo próximo que tienes que leer. Si se hace muy bien, no hay problema, pero hay veces que no todo el mundo lo hace todo perfecto, ¿no? Y, pero en este tipo de manga yo creo que se da más énfasis al dinamismo y la espectacularidad, a veces que la claridad. Pero si lees, por ejemplo, pues un seinen de Morning, yo sé que en Morning, porque me lo han dicho a mí los editores, se prioriza la claridad, que todo se lea perfectamente. Lo que no quieren es que un lector salga de la historia se saque de la historia porque tienes que pararte a pensar cuál es la próxima viñeta que tienes que leer, ¿no?
o que por error vayan a leer una viñeta que no toca y se confundan. Entonces ellos, eso no es su prioridad, que no pase eso. Entonces tú abres la revista Morning y verás que casi no hay, no sé, composiciones de página con diagonales, es todo muy, no sé, muy normalito, todo 90 grados, no hay diagonales ahí. Se prioriza como digo, la claridad, viñetas todas rectangulares, no se hacen muchas cosas raras digamos, con la composición de página, y se centran más en el hecho bueno, de que la historia sea interesante, los personajes, todos estos elementos, ¿no? Personajes carismáticos y dinámicos, que la historia sea clara, emocionante, que los personajes sean atractivos, bueno, todo este tipo de elementos que hemos hablado otras veces, ¿no? Y en cuanto a lo que que decía Irene, de que una viñeta sea el centro de atención de la página, yo no sé si estoy de acuerdo en eso. Yo creo que es algo, por ejemplo, que sí que era cierto en los autores de Image de los 90, cuando, para los que sepáis la historia, pues no sepáis la historia, varios autores de Marvel decidieron romper de Marvel en los años 90, crearon su propia editorial que se llamaba Image, y aquello lo petó, vendieron millones. Y varios de estos autores, pues aún sigue, bueno, son iconos del manga, perdón, del cómic americano, como Todd McFarlane, Jim Lee, Rob Liefeld, que es un poco polémico, pero sigue siendo famoso. Y fueron muy conocidos principalmente por el tema del aspecto visual de sus mangas, ¿no? Entonces, una de las cosas que ellos siempre han dicho, especialmente Todd McFarlane, que es muy vocal, y sobre todo en redes sociales y entrevistas, y él ha dicho siempre que su énfasis era hacer lo que dice Irene, que es poner una viñeta muy grande en la página que hace que sea, digamos, digamos, el centro de atención del lector, y el resto, pues, bueno, lo añades como puedas, ¿no? Y entonces eso hace que digamos que el lector tiene siempre algo atractivo ahí a lo que agarrarse, ¿no? Yo considero que para mí eso no es una manera correcta de afrontar no correcta, es que no quiero decir que todo es blanco y negro, pero yo no lo hago así, vamos a dejarlo así. Yo elijo el tamaño de cada viñeta basado en la importancia que quiero dar a esa viñeta. Y si estoy en una página que no pasa nada especialmente emocionante, o que no pasa nada que quiero resaltar en exceso, pues no le doy una viñeta grande. Y me reservo las viñetas grandes que quiero enfatizar para los momentos realmente emocionantes de la historia. Así es como uno crea, digamos, que aumenta la intensidad, el ritmo de la historia. Siempre cuando usas viñetas más grandes o páginas splash, se ralentiza la historia, porque obviamente te paras y ves, ¿no? Y dices, esto es importante, voy a pararme y ver qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y cuando las viñetas son más pequeñas, pues quizá prestas menos atención y lo haces en momentos en que quizá pues no hay momentos importantes, no hay elementos tan importantes que el lector tiene que ver, ¿no? Entonces, yo creo que si haces eso de que poner una página de centro, o sea, una viñeta de centro de atención en cada página, al final te arriesgas a que cada página tiene un momento álgido, y cuando llega el momento álgido de verdad, no tiene el impacto que debería tener, porque al lector ha estado viendo un momento impactante en cada página. Entonces yo creo que no es la manera de hacerlo. Yo, por ejemplo, si miramos bueno, no se ha publicado de todo, pero si acabáis de leer en su momento, cuando se publique, A Mangakas Road to Japan, tiene solo una página splash en toda la serie. Y eso es así porque la dediqué al momento álgido de la historia, el momento más, yo creo, más emocionante de toda la serie. Entonces, ahí cuando un lector se ha pasado leyendo capítulos y capítulos con una narrativa concreta y de repente ve eso, sabe perfectamente que ese es el momento más importante o más emocional de la serie, ¿no? Y no usamos, por ejemplo, ninguna doble, que eso, bueno, pues en el cómic americano se usa mucho, también en el cómic japonés de vez en cuando, aunque un poco menos, yo creo, pero sí, solo una página splash, una página entera con un dibujo, ¿no? Entonces yo recomendaría a los que dibujáis manga eso, que más que usar la regla de siempre usar un momento, una viñeta grande para mostrar esto o lo otro, yo creo que es mejor yo, de hecho, lo primero que hago cuando escribo una historia es escribo el diálogo y decido qué tamaño va a tener cada viñeta. Entonces, cuando tengo eso decidido, a partir de ahí
yo ya sé que cada viñeta pues, va a tener un peso específico en cada página y en la historia. Entonces, a partir de ahí todo es más fácil, ¿no? Otra cosa que comentaba Irene, hablando de páginas dobles, es que en Japón se trabaja con páginas dobles. Y eso, para que lo entendáis, es que cuando, por ejemplo, no lo sé, si trabajáis en Clip Studio y creáis una historia, pues podéis crear una historia en páginas individuales o crear la primera en individual, que eso se suele hacer, y luego se trabaja de 2 en 2. Página doble 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente, ¿no? Y si veis, no sé, si habéis visto a alguien que dibuja Nemus, hay muchos vídeos en YouTube de autores y tal, los Nemus se dibujan, digamos, la mayoría, si lo hacen en papel, por ejemplo, en lugar de dibujar, coger una página y dibujar el Nemu en una página normal, en un folio, el folio se pone en apaisado, en horizontal, y eso se divide en 2 páginas. Entonces ellos trabajan siempre mirando una página al lado de la siguiente. Eso en el mercado americano no se hace nunca, ¿no? ¿Y eso por qué se hace así? Bueno, yo creo que es principalmente porque cuando se mira, porque ahora en digital, claro, eso es menos importante, ¿no? Pero cuando toda la vida se ha abierto el libro, el tankobon, y se ha leído tú ves 2 páginas siempre. Entonces se intenta hacer que la historia funcione a nivel de esas 2 páginas. Y que si hay, por ejemplo, un mini cliffhanger, como decía Irene, para pasar la página hay que dejar un cliffhanger en la última viñeta. Bueno, pues hay que saber que de esas 2 páginas tiene que ser en la segunda, porque si pones un cliffhanger en la primera página de esa doble, no tiene efecto casi, porque la página está ahí, o sea, la siguiente viñeta ya la estás viendo, ¿no? Entonces no hay ese elemento de sorpresa. Entonces, yo intento, por ejemplo, hacer un mini Kisotenketsu en estas 2 páginas siempre. No siempre es posible hacer una escena en 2 páginas, pero si, por ejemplo, en A Mangaka's Road to Japan, que tenía muy poco espacio, sí que es verdad que hay muchas veces que me daba cuenta que en esas 2 páginas podía hacer una escena, explicaba algo, y en las siguientes 2 páginas cambiaba de escena o pasaba algo sorprendente, y entonces iba al próximo momento de la historia. Y entonces yo siempre he encajado eso, o sea, he considerado estas dos páginas dobles como eso, como una mini historia dentro de la historia general, ¿no? Entonces intento que funcione, que haya un mini clímax ahí, o que al principio de la página, en la viñeta 1 de la primera página de esa doble, estás explicando una cosa y que se medio resuelva un poquito esa historia o esa mini escena se resuelva al final de la segunda página, ¿no? Y eso, pues en el mercado americano, pues no, el cómic americano eso no funciona así. Sí que es verdad que lo de hacer para que gires la página sí que existe. Es verdad que ese concepto yo he oído a guionistas americanos que sí que lo conocen. Pero yo creo que en general se mira más la narrativa, sobre todo de página a página. No se habla con autores, con editores, no se trabaja con la doble, ¿no? Bueno, yo creo que se puede hacer buenos cómics de las 2 maneras, es cierto, pero yo personalmente prefiero trabajar con dobles, ¿no? Me he acostumbrado y me gusta saber eso, ¿no? Cuándo se gira la página en la historia. Entonces, para mí eso es importante. Velocidad narrativa. Eso es otra cosa importante, yo creo que diferencia el manga del mercado americano, del cómic americano. Y belga, sobre todo, que es un cómic sobre todo de temática histórica, mucho más estático y con muy poco espacio, entonces no se puede alargar la narrativa, sobre todo en los momentos de acción. Cuando hablo de velocidad narrativa, ¿a qué me refiero? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el cómic americano se suelen mostrar momentos importantes de acción con una splash o con una viñeta grande, y a veces con una doble, y muchas veces sin mucha preparación previa. Es decir, se está hablando de esto, de alguna historia, y de repente 2 personajes están hablando y van a pelear, pues bueno, pues ahora van a luchar. Vale, pues se gira la página y ahí se ve el momento de acción espectacular, ¿no? Sin embargo, en Japón se hipea mucho más los momentos de acción. Hipea, ¿qué me refiero? Hipear, me refiero a que se crea expectativa, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un manga de fútbol, de shonen. Vemos que hay un jugador que está corriendo con la pelota y que quiere, pues obviamente, meter un gol, ¿no? Entonces, ¿cómo se dividiría la historia? ¿Cómo se hipearía, entre comillas, digamos, ese momento, ¿no? Bueno, pues se pueden dividir las viñetas de muchas maneras, ¿no?
se pueden, por ejemplo, mostrar primero los pies corriendo, ¿no? Luego un primer plano de la cara ahí sudando. Se habla a sí mismo, tengo que meter este gol, no sé qué. Incluso en la siguiente viñeta se acuerda de algo pasado, ¿no? Se acuerda de su entrenador cuando le decía, acuérdate de que cuando no lo sé, tienes que hacer esto cuando el rival se te acerque e intente quitarte la pelota, no lo sé. Luego vemos igual la pelota, o vemos un plano general del campo para situarnos y ver cómo está la jugada, ¿no? Luego vemos a un jugador del equipo contrario que se acerca, ¿no? Que viene corriendo porque quiere pararle. Y lo mismo, tengo que pararle porque es la última oportunidad, ¿no? Y luego otra escena en que, por ejemplo, el jugador se lanza, ¿no? Se lanza al suelo y quiere hacerle una entrada para quitarle la pelota, ¿no? Y quizá en la última viñeta de la página, pues esto a lo mejor son incluso 2 páginas, ¿no? Esta página doble que os hablaba antes, ¿no? Pues se ve pues el jugador que lleva la pelota, pues arma la pierna, ¿no? Está a punto para chutar. Entonces ahí hacemos un cliffhanger, que es lo que hablábamos antes, y el lector tiene que pasar página si quiere saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Y pasamos página y ¿qué vemos? Pues no lo sé, una escena importante, o sea, una viñeta grande, porque es la importante, y vemos que el jugador, en lugar de chutar, pues quizá le pasa la pelota a un compañero, ¿no? Que es un poco un elemento sorpresa y que a lo mejor está relacionado con lo que le había dicho el entrenador antes, ¿no? Recuerda que tienes que jugar con compañeros y que no juegas tú solo en el equipo o alguna cosa así, ¿no? Entonces el jugador pues dice, en lugar de chutar, ve que hay una opción mejor para la jugada y entonces le pasa. Entonces vemos también quizá la reacción del jugador contrario, que se sorprende, que pensaba que iba a chutar y entonces va a parar el chute, pero no puede parar el pase al otro compañero que quizá está solo, ¿no? Mejor posicionado para meter un gol, ¿no? Entonces esto es un momento que en realidad pasaría en una cuestión de 2 segundos, ¿no? Un jugador va corriendo y pasa la pelota. Sin embargo, en el manga hablamos de velocidad narrativa, ¿no? De cómo se estira en el tiempo, en la página, este momento, para darle más emoción, para que las emociones de cada personaje queden claras, que eso es una cosa que quizá el mercado americano, el cómic americano, no lo hace suficientemente, yo creo, o no tan bien como lo hace el manga, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo se resolvería esto en el cómic americano? Bueno, pues seguramente la misma escena sería una viñeta, o la del campo, todos los jugadores corriendo, y luego pues el jugador intentando chutar o disponiéndose a chutar y luego quizás la splash o una viñeta grande con el jugador chutando y el rival que quiere pararle, ¿no? O sea, sería todo mucho más rápido, se resolvería, lo importante sería esa viñeta final grande donde se muestra el momento emocionante o el momento espectacular, ¿no? Aunque si lo pensamos, en realidad esto nunca pasaría en un cómic americano porque no publica cómics de fútbol. Entonces, bueno, esto es lo que hablábamos antes de la variedad de historias que se pueden publicar en cada mercado, ¿no? Otro elemento narrativo. Yo creo que, por ejemplo, la emoción versus la acción o la trama, por así decirlo. El cómic americano se centra sobre todo en la acción, en la trama, en los acontecimientos, ¿no? Se explica una historia y lo importante pues es eso, los hechos que suceden en la historia. Mientras que en el manga lo importante, yo creo, son las emociones. En el Kisho Tenketsu, que hemos hablado antes, el Ten, recordad que Kisho Tenketsu son 4 fases, Kisho Tenketsu, 4 fases de la historia, cada uno con sus características. El Ten es el clímax de la historia, la tercera. Y no es que necesariamente sea el momento de acción más impactante o la pelea más fuerte, aunque también puede serlo, sino que normalmente el clímax es el momento donde el personaje o personajes de la historia tienen el momento de emoción más intensa. ¿Vale? Una emoción de sorpresa, de motivación, de determinación, de fuerza, pero todo relacionado a una emoción. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, el clímax normalmente es el momento más emotivo, que es una cosa que quizá hay mucha gente que al principio no entiende y que hace que el momento de acción, o sea, el ten sea el momento más espectacular. Y yo creo que eso es quedarse corto cuando es que escribe una historia de manga. El ten ha de ser el momento más emotivo, que puede ser el momento más espectacular, pero siempre y cuando haya una emoción detrás, una emoción grande detrás de ese momento espectacular. Si no la hay, la historia no es lo suficientemente
exitosa, por así decirlo, o satisfactoria, ¿no? Entonces, bueno, pues en el manga el foco es esto, es la emoción, ¿no? Y yo creo que es por eso que el manga, pues ahora mismo domina el mundo del cómic en general, ¿no? En cuanto a ventas, en cuanto a lectores, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de One Piece, yo hablo mucho de One Piece porque es el manga más conocido, más famoso en todo el mundo. Yo creo que mucha gente lo ha leído y todo el mundo puede entender lo que digo, por eso siempre lo pongo como ejemplo. Uno de los temas principales es la amistad, ¿no? Que para Luffy y compañía, pues ¿qué es lo más importante? Sus amigos, ¿no? Su tropa. Y yo creo que da igual donde estés, si lectores de Japón, de España, de Australia, de Corea, de Nigeria, de, no sé, Brasil, da igual donde estéis. Todos sabemos lo importante que es tener buenos amigos. Y por eso puedes conectar con One Piece. Em, entonces, bueno, pues para mí, este es el motivo principal por el cual, que es una cosa que me preguntan muchas veces en entrevistas y a veces no sé ni cómo contestar. Y ahora que lo he pensado, pues me doy cuenta de que sí, que lo que hace que el manga sea tan conocido y conecte con tanta gente en todo el mundo es precisamente eso. El hecho de que son las emociones el elemento principal de las historias de manga, ¿no? En el cómic americano, pues también se usan las emociones, no voy a decir que nunca se usan, pero muy pocas veces son el foco de atención de la historia, ¿no? Para mí, para mi gusto, las historias que me funcionan mejor, por ejemplo, en el cómic de superhéroes, pues son este tipo de historias que están basadas en algún conflicto emocional, ¿no? Donde la emoción es el punto principal, ¿no? Pues pongo ejemplos de, pues no sé, el Spider-Man clásico donde Peter Parker quiere proteger su identidad para proteger a su familia de los villanos que quieren atacarle, ¿no? O Daredevil, que es, ya lo digo, mi superhéroe favorito, quizá del cómic americano, mi personaje favorito, que me gusta precisamente por este tipo de conflictos internos que él tiene, ¿no? Él es abogado de día y por la noche se toma la justicia por su mano, como superhéroe, como Daredevil, y actúa fuera de la ley. Es decir, él hace, digamos, un crimen, ¿no? Atacar a la gente sin ningún tipo de proceso judicial, cuando él es un abogado durante el día, ¿no? Y luego él es católico. Sin embargo, por la noche él se viste de demonio y se toma la justicia por su mano en lugar de hacer lo que le pide su fe, que es su religión, que es poner la otra mejilla, ¿no? Entonces, para mí ese tipo de conflictos que están digamos, el corazón, el centro de ese personaje, cuando eso se explora y cuando se usa en las historias como el centro, digamos, el centro de atención o el foco, para mí es cuando se exploran este tipo de emociones, es cuando el cómic americano funciona mejor, ¿no? Sin embargo, el manga yo creo que si está bien hecho, que normalmente, bueno, mejor o peor hecho, se centra sobre todo en este tipo de emociones o de conflictos, ¿no? Entonces eso hace que haya, por ejemplo, más variedad temática, ¿no? Porque lo importante es la emoción, no es que haya peleas, no es la acción, no es el género, no es la ciencia ficción, no, lo importante son las emociones, ¿no? Entonces, en Japón, pues vemos, no sé, cómics de abogados, de cocineros, de ajedrez, de cómo estudiar, por ejemplo, que eso hubo un manga en Morning precisamente, se llama Dragon Sakura, que fue un bombazo con adaptaciones de imagen de serie real y tal. Y eran técnicas de estudio. Entonces, claro, la gente diría, bueno, pues esto cómo puede ser un estudio, me refiero de colegio, ¿no? De estudiantes que quieren pasar los exámenes y tal. Dirá, bueno, ¿y esto cómo se hace interesante? ¿No? Bueno, pues es porque se centraba en la emoción del profesor y en la emoción del estudiante y del conflicto y la lucha de tener que estudiar y cómo estudiar para poder pasar los exámenes. Y eso es, obviamente, si lo pensamos, algo que todos nos podemos, que todos podemos empatizar con ello, porque todos hemos ido, o la mayoría, hemos ido a la escuela y hemos tenido que pasar por exámenes. Y entonces, pues ese tipo de emociones las entendemos perfectamente, ¿no? Lo mismo con otra diferencia y creo que es el humor. Y es que en el cómic americano, pues no lo sé, el lector tipo de cómics, sobre todo de superhéroes, pues es el hombre adulto de 20, 30, 40, 50 años y empezaron a hacer, pues como yo, por ejemplo, que empezaron a leer cómics cuando eran adolescentes. Y bueno, pues son eso, primero hombres que buscan, pues eso, historias de acción, de aventura, de heroísmo, ¿no? Principalmente, sé que hay lectores que son mujeres, hay muchos adolescentes, hay muchos niños últimamente, chavales que están leyendo pues, cómics como, yo qué sé, Dogman y este tipo de cómics para chavales que están triunfando, lo están petando en Estados Unidos.
Y entonces son otro tipo de lectores. Pero el lector típico que siempre ha leído cómics en Estados Unidos, el cómic americano, y eso me atrevería a extenderlo un poco a, pues, a Occidente, ¿no? Es decir, pues lectores que leen cómics de superhéroes quizá en España, en Italia, en, no sé, en otros países, en Francia, lo que sea, pues suelen ser el mismo, pues yo, por ejemplo, ¿no? Hablando de gente de hombres más adultos que, pues eso, buscan el tipo de historias que son, pues eso, más acción, más aventura, heroísmo y todo esto, ¿no? Sin embargo, pues en el manga pues hay todo tipo de demografías. Ya hemos hablado que hay lectores y mangas dirigidos a niños, a hombres, mujeres, jóvenes, adultos, gente mayor, cómic histórico, chavales. Entonces, bueno, pues estas herramientas, estos cómics usan todo tipo de herramientas narrativas, ¿no? Porque no necesariamente están tan encasillados a lectores que quieren, pues, sus historias de acción y heroísmo. Entonces ahí entra, pues, cosas como el humor. Hay una cantidad de mangas en que tienen, sobre todo en el shonen y en Kodomo, sobre todo, que son mangas puramente de humor, como, pues, no sé, Kochikame, Shin-chan. Yo siempre digo los mismos ejemplos porque sean más famosos. Y eso es unos recursos en el humor, por ejemplo, que en el cómic americano existe muy poco. La verdad es que existe muy poco. En el cómic francés quizá haya un poco más, no lo sé. Por ejemplo, pues mangas más clásicos como Asterix, pues tenía mucho de humor, por ejemplo. Eh, pero conozco menos del cómic europeo, entonces no voy a hablar mucho. Pero en el cómic americano es verdad que cuesta ver humor y cuesta humor realmente gracioso, que leas cómics y que realmente te rías, ¿no? Y entonces yo creo que no sé, es un elemento que el manga hace muy bien. No solo en mangas necesariamente, únicamente de humor, sino que se introduce el humor en mucho tipo de historias, ¿no? Em, y otro tipo, yo diría que el último quizás, y quizá uno de los más importantes que diferencia al manga japonés de otro tipo de cómics, son las diferencias culturales. Y esto parece muy básico, pero a veces cuesta entender qué es lo que está pasando cuando ves algo, que ves un manga y dicen, bueno, es que este manga parece una imitación del manga que se publica en Japón, o los editores lo ven como, "Ah, es que no parece un manga auténtico, es más americano", y el autor no lo entiende, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que falla, ¿no? Yo creo que muchas veces se reduce a diferencias culturales, ¿no? Lo que interesa al público occidental y lo que interesa al público japonés, y esto yo creo que se puede extender a, no sé, público coreano, público chino, público, o sea, culturas que están un poco más separadas, sobre todo por el tema del idioma, pues es distinto. Es decir, yo lo sé ahora, que vivo aquí, llevo aquí casi 3 años, y entonces me he dado cuenta de, no sé, el sentido del humor es distinto. Lo que vende en cada cultura es distinto, por ejemplo. En Occidente, lo que es sexy, el sexo, se vende muchísimo y se explota mucho a nivel cultural, a nivel de imagen. Y en Japón, aunque también es verdad que hay, pues no sé, mucho cómic erótico y demás, pero en general lo que realmente vende es lo kawaii. Kawaii es lo mono. Por ejemplo, varias de las franquicias o personajes más omnipresentes, más grandes, que ganan más dinero, que triunfan más en Japón, son cosas monas como Doraemon, Chikawa, Hello Kitty. Las idols son masivamente populares, que no son más que chicas monas en falditas y cantando como muñecas. Es verdad que hay un cierto componente sexual a ello, pero también es verdad que este tipo de idols tiene un seguimiento femenino muy grande, y tiene ese seguimiento porque las seguidoras pues quisieran ser tan monas como, como estas idols, ¿no? Em, Sin embargo, pues lo vemos esto en el occidental, y vemos que las cantantes y las actrices y tal, y los personajes de, por ejemplo, de cómics de superhéroes, pues está todo muy hipersexualizado, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues estas diferencias hay que saberlas, ¿no? Tú ves además otras cosas, por ejemplo, elementos que se pueden aplicar al manga, pues es, hablando de las mujeres otra vez, cómo visten, por ejemplo, las mujeres en Japón y en otras culturas, ¿no? Hablábamos antes también de que sí que es verdad que a veces se sexualiza mucho lo que es la imagen de la mujer en según qué tipo de manga, pero en general vosotros veis, hacéis una visita aquí a Japón, sobre todo en verano, por ejemplo, y veis la manera en que viste la mujer japonesa es mucho más modesta que, por ejemplo, en Occidente, ¿no? Em,
Y eso se refleja en el manga, en el cómic, obviamente. El cómic me refiero a esas diferencias y sobre todo en lo que es en el mainstream. Hablaba antes que hay mucho cómic erótico y demás, pero es un poco más underground, más indie. En las editoriales grandes no suele haber mucho este tipo de grandes y las principales revistas y tal, no suele haber mucho sexo y tal, ¿no? Es todo personajes monos, personajes, pues sobre todo femeninos, muy decentes, muy, bueno, pues un poco como intenta ser la sociedad japonesa, ¿no? Entonces, y todo esto, ojo, sin decir cuál es mejor ni peor. Yo tengo mis preferencias, pero yo no entro aquí a valorar eso, sino me refiero a que eh, el hecho de conocer estas diferencias, esto lo que hace es que luego se refleja en el manga en sí, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando este tipo de cosas culturales no se entienden o no se conocen, lo cual es difícil, porque si no se vive en el país, pues a veces es muy, muy, muy difícil entender este tipo de diferencias, pues cuando un mangaka extranjero intenta hacer un manga, sobre todo basado en el Japón actual, pues es fácil caer en el cliché, es fácil caer en los prejuicios, en cosas que creemos que sabemos de una cultura porque es lo que vemos en Internet y en la televisión y lo que dice todo el mundo, pero que no necesariamente es suficientemente profundo y investigado y conocido para que el lector de esa cultura lo acepte como propio. O los editores, por ejemplo, ¿no? Que puedan ver un manga y decir, bueno, esto parece una imitación o esto parece que estás hablando con clichés de una cultura que realmente no se conoce, ¿no? Y esto es un poco inevitable porque nadie puede, o muy poca gente puede coger y decir, dejo mi vida en otro país, me voy a ver Japón si lo que quieres hacer es manga. Y entonces es complicado de sobreponerse a eso, ¿no? Es verdad que también puedes dibujar historias, no lo sé, de fantasía, isekai, de ciencia ficción que no están relacionadas con la cultura japonesa actual, con el mundo japonés actual, pero también es verdad que el comportamiento de los personajes, cómo se mueven, el lenguaje corporal de esta gente, de la gente me refiero a los japoneses, pues es muy particular. Y cuando eso lo intentas reflejar en un mercado, en un cómic, en un manga japonés que van a leer los japoneses, pues a veces eso queda un poco superfluo, vacío, un poco imitación, ¿no? Entonces, bueno, yo si queréis publicar en Japón os recomiendo que no solo veáis anime y leáis manga, sino que leáis y veáis pues, o películas que quizás de películas de imagen real, por ejemplo, japonesas, que no son tan de acción o basadas en cómics, sino quizá historias más humanas, más normales, que explican la historia de la vida normal. Series, hay muchas de estas series en plataformas como Netflix, Amazon Prime. Buscar libros sobre la historia japonesa. Ya sé que puede parecer esto muy poco divertido, ¿no? Buscar libros de historia japonesa. Bueno, o cultura o historias, novelas quizá que están más basadas en escritos por japoneses, que están basadas en digamos que no son de fantasía y todo esto, sino que están basados en el mundo real japonés de hoy en día. Y así puedes aprender un poco más la realidad de cómo viven esta gente, ¿no? Entonces, cuando entiendes cómo viven los japoneses, cómo son los japoneses, cómo se comunican los japoneses, en realidad puedes de una manera más eficaz pues replicar esto en tus propias historias, ¿no? Entonces, estas diferencias culturales para mí son súper importantes y que, bueno, lo mismo se puede decir del cómic americano, ¿no? Es decir, es muy fácil dibujar un cómic o escribir un cómic basado en Nueva York y caer en los clichés, ¿no? Entonces, bueno, pues si has vivido allí, conoces la cultura y conoces el idioma, conoces cómo es la gente y conoces sus costumbres, pues es mucho más fácil hacer algo histórico, o sea, algo auténtico, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo sé. Yo recomiendo, obviamente, si tenéis dinero y podéis, pues venir a Japón, visitarlo, que es maravilloso, y sobre todo si os gusta esta cultura, la vais a disfrutar el viaje y vais a conocer un poquito más cómo se vive aquí y eso luego son cosas que podéis aplicar a vuestras historias, a vuestro manga, ¿no? Así que no perdéis la oportunidad si podéis y si no, pues eso, que hoy en día con YouTube y con libros y con todo se puede tener acceso a muchas de estas cosas que estoy hablando, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí creo que es todo lo que yo he podido ver o deducir de que son historias, de las diferencias un poco más profundas, más allá de lo que es el blanco y negro, de leer de derecha a izquierda y todo esto, ¿no?
Algunas sí que es verdad, como el estilo de dibujo más realista o menos, es un poco más superfluo, más fácil de ver, pero también son cosas que es bueno pararse y reflexionar un poco y ver cómo eso se refleja pues, en todos los cómics, ¿no? En el manga o en el europeo o en el manga americano. Ver cómo analizar cada historia que lees y ver cómo estas diferencias se plasman en cada autor y en cada género, ¿no? Este tipo de historias. Entonces, bueno, no sé si he hecho un buen trabajo, he hecho lo mejor posible. Sé que seguramente de lo que he hablado no es lo único que hace que el manga sea, valga la redundancia, único y diferente al cómic occidental, y seguro que me he dejado muchas cosas. Así que nada, como he dicho antes, os animo a que me dejéis comentarios, a que me enviéis mensajes y, y nada, que me expliquéis qué pensáis de todo esto, que realmente pues me interesa. Así que nada, por el capítulo de hoy aquí lo voy a dejar. Nos escuchamos en el próximo capítulo.